tal? ¿Cómo estamos? La verdad, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque la víctima, en este caso el ofendido, ha avanzado y le ha costado mucho trabajo a través del tiempo que se le reconozcan sus derechos. Como ustedes lo han visto en otras cápsulas, en otros videos, pues bueno, hemos platicado precisamente que si hablamos de 1990, 80, 95, pues la verdad los derechos de la víctima no estaban ni siquiera en la Constitución. Se ha ido avanzando, se les ha ido reconociendo, más que nada había reconocimiento a garantías en aquel tiempo individuales de la Constitución a favor del inculpado, pero no se hablaba en ese tiempo de la víctima, no se hablaba del ofendido, en aquel tiempo del agraviado, como se le conocía, pero hoy avanza. Y es el tema del día de hoy que voy a platicar. Y ahí lo van a ver ustedes precisamente en el apartado del lado izquierdo de su pantalla, donde la pregunta ¿es procedencia la suplencia de la queja cuando se promueve el juicio de garantías, en este caso, perdón, el juicio de amparo, y este ha sido en razón de un procedimiento abreviado? Y vamos a enfocarnos concretamente a la víctima o el ofendido. Ahí por ahí hay unos criterios por parte de las autoridades federales donde consideraban que no era aplicable, ni siquiera en la segunda instancia, algunos tribunales de apelación, que es el tema a tratar de por qué se origina este criterio de la Corte, porque resuelven y no aplican la suplencia de la queja, dejando a un lado a la víctima. Recuerden ustedes, como lo vamos a ver más adelante, la reparación del daño. Otra, ¿sí? Hoy, un derecho humano que garantiza a la víctima que se reciba, que ya es una reforma muy antigua, mucho antes del sistema penal adversarial, donde se trabajaba un hecho. No se podía dictar sentencia si no se condenaba la reparación del daño, aunque no vamos a tocar este tema muy discutido con algunas sentencias y a veces como algunas autoridades le dan la vuelta y dicen pues no hay elementos, no condeno. Hoy en día sí es importante la reparación del daño en el nuevo sistema adversarial. Muchos años ha pasado para que esto acontezca y empecemos con el programa el día de hoy. Como cada vez que empezamos nuestro programa, la argumentación siempre la partimos, la iniciamos a partir de lo que dice nuestra Constitución. Recuerden, si la Constitución lo marca, todas las autoridades tienen la obligación de respetar lo que marca la Constitución, aunque una ley que esté en segundo término establezca otra cosa. Bien, vamos a hablar de lo que marca precisamente el artículo 20 en relación a estos derechos humanos que tiene la víctima. Ustedes lo van a ver precisamente en la pantalla. Y tiene derecho ¿a qué? A que se le repare el daño en los casos que sea procedente. Y en este caso, dice muy claro, ahí lo van a ver, el Ministerio Público está obligado a solicitar la reparación del daño. Ni siquiera habla si quiere o no quiere, sino que está obligado a la reparación del daño a la víctima. Vamos a tocar también el tema, en el caso particular del imputado, que en este caso, cuando hablamos de una forma anticipada de determinación de un juicio, de un procedimiento penal, y en este caso lo que nos establece el artículo 7, lo hemos manifestado, las características, lo hemos señalado, pues bueno, primero que nada, que no se oponga, que esté a favor, que con los elementos que el Ministerio Público tiene, los pueda, es lo que va a presentar ante la autoridad, y bueno, se acoge voluntariamente a este procedimiento con conocimientos de las consecuencias de lo que ello implica. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos platicado, insisto, en otros programas, en otras cápsulas, pero nada más lo hago referencia porque son dos garantías individuales. Yo, imputado, me acojo, condéname, pero también la víctima en este caso juega un papel importante para efectos de la reparación del daño. Bien, esas son las dos premisas que tenemos en el artículo 20 de la Constitución. Ahora, vamos a ver aquí importante en la misma Constitución, la suplencia de la queja. ¿Qué nos dice en referencia a la suplencia de la queja en este caso? Dice, el juicio de amparo deberá
suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo a lo que establece la ley reglamentaria. Mucho ojo, porque aquí en el artículo 107 está muy claro, muy preciso y nos manda una ley reglamentaria. ¿Cuál es esa ley reglamentaria? Pues precisamente esa ley reglamentaria va a ser la que tiene, ¿sí?, la ley de amparo, la que va a regular esta suplencia de la queja. Y aquí lo vemos lo que establece el artículo 79. Dice que la autoridad que conozca del juicio de amparo tiene la obligación de suplir los conceptos de violación o agravio. Y te especifica en qué caso. Muy importante porque este artículo 79 viene de la Constitución, ¿sí? Y eso existe una obligación constitucional. No es si la autoridad quiere o no quiere. Y aquí es donde vamos a establecer en este apartado qué nos dice en concreto el artículo 79. Y ahí vamos a señalar qué nos dice en materia penal. Te dice clarito en favor del inculpado o sentenciado en la fracción tercera, en su inciso A. Hasta ahí vamos bien, en lo que todo el mundo conoce, lo que todos hemos conocido, los abogados que conocimos más el sistema tradicional, pues esto lo sabíamos de memoria y las autoridades perfectamente bien. El problema viene en este cambio, en esta nueva segmentación, en esta nueva idea, esta connotación jurídica en cuanto a la víctima del ofendido. Y aquí es muy claro, también entra la suplencia de la queja en el apartado B, como se señala en la ley de amparo. Y recordemos, viene la Constitución, nos marca precisamente la suplencia de la queja, nos manda la ley reglamentaria y vemos el artículo B, donde exige que en materia penal exista la suplencia de la queja a favor de la víctima o el ofendido. Ahora bien, vamos a escuchar el caso en concreto en este momento. Hechos. En la sentencia de apelación se confirmó la de un procedimiento abreviado en la que se condenó a la persona imputada, de forma genérica, a reparar el daño material y moral causado a favor de la víctima del delito, y se sostuvo, entre otras consideraciones, que no era procedente la suplencia de la queja deficiente para las víctimas u ofendidos en el procedimiento abreviado. Esta sentencia fue reclamada en amparo directo. Bien, como ya escuchamos el planteamiento precisamente en una apelación de segunda instancia, analizando más a fondo, quiero ser muy concreto nada más a presentar los casos. Para no meter muy de fondo, el tribunal de alzada no entra a la suplencia de la queja, bajo la argumentación que es un procedimiento abreviado, que en ese caso el imputado se acogió voluntariamente a este procedimiento y que, pues bueno, el Ministerio Público acusó en la parte en cuanto a la pena y la reparación del daño, pero fue muy genérico, nada más dijo lo que venga y lo manda de facto, en este caso el juez, y dice, resuelve que no existe la suplencia de la queja. Y ahí es donde entra este criterio de jurisprudencia, este análisis que ustedes van a ver, que es la 20-244-76. Recuerden que cuando hablamos aquí en el programa, yo hablo de jurisprudencias obligatorias, que muchas autoridades, tanto locales como federales, no la observan y dejan de observar. Vamos a hablarlo con un especialista en este tema, qué es lo que podemos hacer cuando una autoridad no lo observa, porque a veces hay que exigirle a la autoridad que cumpla con lo que marca la Constitución. Yo sé que es muy difícil a veces atreverse a irse contra una autoridad y los riesgos que conlleva, pero pues bueno, a veces como abogados tenemos que hacer nuestra tarea y tenemos que presionar a las autoridades para que cumplan con lo que marca la Constitución. Bien, este criterio se analiza a grandes rasgos lo siguiente, dice primero, antes de dar la conclusión, dice, el Estado debe garantizar que el derecho de segunda instancia sea primero accesible y eficaz. Lo hemos manejado, lo hemos platicado, lo que dice precisamente los derechos humanos a nivel internacional, que la verdad algunas autoridades ni siquiera lo observan, pero bueno, ahí te lo dice. Y vemos la materia, lo que es la apelación. Y escuchemos, y vamos a ver en la primera parte,
lo que dice en su primer esbozo jurídico, lo que dicen en su criterio jurídico la Corte. En el primero, escuchemos. 1. Complejidades que lo tornen ilusorio, en tanto que tienen que dar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido consistente en el examen integral de la decisión recurrida. En este número uno, la parte más importante que dice la Corte es que no debe ser ilusorio este recurso de apelación, que este recurso para que sea eficaz y sobre todo que sea congruente en esa paridad, tenemos que establecer y cumplir con la suplencia de la queja en este primer argumento que estamos señalando. ¿Por qué? Porque si se lo estás dando al imputado, claro, en este caso la suplencia de la queja debemos señalar acotada solamente para efectos de la reparación del daño. Mucho ojo, una suplencia de la queja acotada a reparación del daño. No quiero que vayan a pensar en general en cuanto a la pena. Recuerden que eso ya lo hablamos en otra cápsula. Entonces está acotada, pero existe la suplencia de la queja, en este caso a favor de la víctima, de acuerdo a lo que dice la Corte. ¿Por qué? Porque hablamos de la reparación del daño como una garantía también establecida. Vamos a escuchar el segundo criterio, el segundo razonamiento que la Corte establece en este criterio. 2. 461 del Código Nacional de Procedimientos. Permite un examen de la decisión recurrida en el que el Tribunal de Alzada procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias a derechos humanos, no solo de los imputados, sino también de las víctimas u ofendidos del delito. Bien, aquí queda muy claro, pero muy claro que el Tribunal de Alzada, el Tribunal de Apelación, tiene la obligación de entrar a la suplencia de la queja acotada en referencia a la reparación del daño. En tal sentido, analiza precisamente el artículo 461 del Código Nacional e interpreta, lo que es la apelación en referencia al imputado o la víctima. Y está muy clara ahí la situación, cómo lo maneja. Y vamos a ver el tercer análisis que realiza en cuanto a la suplencia de la queja a favor de la víctima. Escuchemos. 3. La autoridad jurisdiccional de segunda instancia está obligada a emprender un análisis oficioso, de conformidad con el principio de suplencia de la queja acotada, para determinar si se generaron violaciones a derechos fundamentales que deban repararse. Aquí con mayor claridad vemos y lo deja con un enfático razonamiento de parte de la Corte, donde dice, no, es oficioso. Tienes que establecer la suplencia de la queja en favor de la víctima y recordemos acotada la reparación del daño, porque si no, si bien es cierto, el imputado aceptó el hecho, habría que ver, incluso si tienen la oportunidad de ver los videos, se acogió voluntariamente a este procedimiento abreviado con los beneficios que con ello lleva. No por ello tienes que dejar de observar lo que marca la Constitución en cuanto a la reparación del daño a favor de la víctima del ofendido. Y aquí está muy claro. Y lo vamos a precisar aún más con este siguiente razonamiento que realiza en esta jurisprudencia. Escuchemos. 4. Si bien el procedimiento abreviado fue introducido al ordenamiento jurídico mexicano como una herramienta de despresurización del sistema procesal penal, su esencia sigue siendo la importación de justicia, que jamás puede prosperar al margen de los derechos fundamentales de las víctimas. Aquí lo dice. Si bien es cierto, este procedimiento es abreviado, solicitado, llevado a cabo, sirve como un medio para acortar tiempos de despresurización del sistema, también lo es que no puedes dejar de observar los derechos de la víctima, los derechos del ofendido. ¿Por qué? Porque está en la misma Constitución. Así como él tiene derechos a acogerse a ciertos beneficios por este procedimiento, a la víctima se le tiene que respetar la reparación del daño. Y queda muy clara la figura que se establece. Y veamos por último lo que razona la Corte al resolver sobre este tema. 5. El procedimiento abreviado
permite el acceso a un recurso judicial efectivo para las víctimas, haciendo que el Tribunal de Alzada pueda verificar violaciones al derecho fundamental de la reparación integral del daño, piedra angular para la procedencia del procedimiento abreviado a la luz de la víctima u ofendido. Muy claro, lo señala, la piedra angular, lo dice claramente, lo van a leer ustedes, ¿sí? Del procedimiento abreviado, pero también te lo dice, ¿en qué sentido? A la luz de la víctima del ofendido. En este sentido, tenemos que establecer una cosa en particular. Yo lo he platicado alguna vez, lo he comentado con varios amigos, que cuando estaba yo en la carrera, vimos la figura delictivas, veríamos el delito, cómo surge, bueno, la ley de talión, y bueno, clásico, el derecho natural, bueno, el naturalismo, en fin, y los que son las teorías causalistas, funcionales, pero siempre hablamos del delito, no hablamos de la reparación del daño. Esto más va enfocado a la materia civil, que en algún momento se incluyó ya como parte de la figura penal, pero no del delito. Mucho ojo que hay una confusión por allá en cuanto en algunas figuras, como lo había en el caso de Quintana Roo, que, por ejemplo, te ponían más pena de acuerdo al monte lo robado. Pues no voy a hablar de ese tema, lo hablaremos en una ocasión especial. Pero sí es importante, la reparación del daño no tiene nada que ver en sí con la figura delictiva, es decir, en cuanto a la pena por la conducta. Son dos cosas diferentes. La reparación del daño va dirigido directamente a la víctima, mientras la sanción penal como finalidad en este momento debe tener una característica muy esencial: reincorporar al sujeto a la sociedad. Esa debe ser la premisa principal, que no se cumple, es otra historia, pero la pena, la sanción de la pena, yo le he dicho, debe ser acorde al tiempo que dure el tratamiento necesario para que el sujeto que delinquió, cometió el delito, pueda reincorporarse a la sociedad, porque ya no debemos aplicar la pena como una venganza. Esa es mi opinión en lo personal. Y aparte hemos visto las nuevas teorías y las tendencias hacia dónde van, en un concepto de resocialización. Pero eso es en cuanto a la pena, en cuanto a mi conducta delictiva. Pero en este nuevo esquema tocamos otro tema, que es la reparación del daño. Eso sí, ahí el Estado tiene una obligación en cuanto a la pena de reincorporar al sujeto a la sociedad y tratarlo y castigarlo, si digamos de esa manera, sancionarlo más que castigarlo, pero con un fin, ¿sí? De un fin para tratamiento y reinserción. Ahí es la pena y la función del Estado. Pero en el caso de la víctima o el ofendido, tiene que vigilar que se cumpla la reparación del daño. Eso le compete, es un beneficio o un derecho, mejor dicho, fundamental hacia la víctima o el ofendido. Son dos cosas diferentes, lo he dicho. Ahí están los tratadistas, está en la historia, vemos delitos, no hablamos de las cantidades, en algún momento se incluyó, pero ya lo tenemos actualmente, ya está inmerso ahorita en la aplicación del derecho, pero solamente en cuanto a reparación del daño, en cuanto a la pena, no. Esa es otra parte jurídica. Bien, la conclusión final que tenemos de la primera sala, escuchemos cuál es. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la suplencia de la queja acotada es procedente en el procedimiento abreviado, no solo para los imputados, sino también para las víctimas u ofendidos del delito. Bien, quedó muy claro. Sí existe y el Tribunal de Alzada tiene la obligación de aplicar precisamente la suplencia de la queja en favor de la víctima, el ofendido, tratándose, acotada, como lo hemos dicho, tratándose de la reparación del daño. No puede decir no lo aplico, no. Es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y tiene la autoridad, la obligación de establecer en su resolución lo más favorable a la víctima y al ofendido en relación
a la reparación del daño, es decir, una suplencia acotada a favor de la víctima u ofendido. Esta ya no solamente se aplica a la suplencia de la queja a favor, como antiguamente, el inculpado o el imputado. Hoy, la víctima también tiene derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Y uno de ellos, muy importante, es la reparación del daño.